Ser Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En el episodio de hoy te vamos a contar La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Milan Kundera nació en Brno, actual República Checa, en 1929. Tras exiliarse en Francia tras la invasión rusa de Checoslovaquia de 1968, se nacionalizó francés. De hecho, sus libros estuvieron prohibidos en Checoslovaquia hasta 1987. Novelista, ensayista y dramaturgo, es el autor del libro de los amores ridículos, La broma, La inmortalidad, La vida está en otra parte, El libro de la risa y el olvido o La despedida, entre otras, así como de la obra de teatro Jacques y su amo y del ensayo El arte de la novela. Publicó La insoportable levedad del ser en 1984. Es una novela que lo contiene todo. Es política, muy militante. Reflexiona sobre nuestra identidad, sobre el sentido de las cosas que hacemos, sobre la vida que merece la pena ser vivida. Y a la vez es una maravillosa y tristísima historia de amor. Y todo ello construido sobre un gran artefacto literario. Vamos allá. La idea del eterno retorno es misteriosa y con ella Nietzsche dejó perplejos a los demás filósofos. Pensar que alguna vez haya de repetirse todo tal como lo hemos vivido ya y que incluso esa repetición haya de repetirse hasta el infinito. Con esta reflexión comienza La insoportable levedad del ser. El mito del eterno retorno viene a decir que una vida que desaparece de una vez para siempre, que no retorna, es como una sombra. Carece de peso. No es necesario que la tengamos en cuenta. En ese mundo todo está perdonado de antemano y por tanto todo cínicamente permitido. Pero si cada uno de los instantes de nuestra vida se va a repetir infinitas veces, estamos clavados a la eternidad. En el mundo del eterno retorno descansa sobre cada gesto el peso de una insoportable responsabilidad. Pero si el eterno retorno es la carga más pesada, entonces nuestras vidas pueden aparecer en toda su maravillosa levedad. ¿Qué hemos de elegir? ¿El peso o la levedad? Pienso en Tomás desde hace años, pero no había logrado verlo con claridad hasta que me lo iluminó esta reflexión. Lo vi de pie junto a la ventana de su piso, mirando a través del patio hacia la pared del edificio de enfrente, sin saber qué debe hacer. Se encontró por primera vez a Teresa hace unas 3 semanas, en una pequeña ciudad checa. Pasaron juntos apenas una hora. Lo acompañó a la estación y esperó junto a él hasta que tomó el tren. 10 días más tarde vino a verle a Praga. Hicieron el amor ese mismo día. Por la noche le dio fiebre y se quedó toda una semana con gripe en su casa. Tomás siente un inexplicable amor por una chica casi desconocida. Teresa se queda en su casa una semana y luego regresa a su ciudad. Tomás no sabe si debe invitarla a venir a vivir a Praga o dejar de dar señales de vida. Si la invita, vendrá a ofrecerle toda su vida. Si no lo hace, ella seguirá trabajando de camarera en su ciudad. Se acordaba una y otra vez de cuando estaba acostada en su cama. No le recordaba a nadie de su vida anterior. No era ni un amante ni una esposa. Era un niño al que había sacado de un cesto untado de pez y había colocado en la orilla de su cama. Ella se durmió. Él se arrodilló a su lado. Su respiración afiebrada se aceleró y se oyó un débil gemido. Apretó su cara contra la de ella y le susurró, mientras dormía, palabras tranquilizadoras. Siente en su boca el suave olor de la fiebre y en ese momento se imagina que Teresa ya lleva muchos años en su casa y que se está muriendo, y tiene la clara sensación de que no podrá sobrevivir a su muerte. Conmovido por esa imagen, hunde la cara en la almohada junto a la cabeza de Teresa y permanece así durante mucho tiempo. Pero es la segunda vez que la ve en la vida. ¿No se tratará más bien de la histeria de un hombre que en lo más profundo de su alma ha tomado conciencia de su incapacidad de amar y que por eso mismo empieza a fingir amor ante sí mismo? Se enfadó consigo mismo, pero luego se le ocurrió que en realidad era bastante natural que no supiera qué quería. El hombre nunca puede saber qué debe querer,
porque vive solo una vida y no tiene modo de compararla con sus vidas precedentes ni de enmendarla en sus vidas posteriores. ¿Es mejor estar con Teresa o quedarse solo? No existe posibilidad alguna de comprobar cuál de las decisiones es la mejor, porque no existe comparación alguna. Si el hombre solo puede vivir una vida, es como si no viviera en absoluto. Un día, en un descanso entre dos operaciones, la enfermera le avisa de que le llaman al teléfono. Es Teresa, que le llama desde la estación. Tomás la invita a ir a su casa al día siguiente y ella llega con un bolso colgado del hombro y un libro gordo en la mano, Ana Karenina de Tolstoy. Su comportamiento es alegre, trata de que parezca que ha ido a verle por casualidad. Por la noche, acostados, desnudos y fatigados, él le pregunta dónde se aloja para llevarla en coche. Teresa le responde tímidamente que todavía no ha buscado hotel y que su maleta está en la consigna de la estación. Ayer mismo había tenido miedo de que si la invitaba a visitarle en Praga, viniera a ofrecerle toda su vida. Cuando ahora le dijo que tenía la maleta en la consigna, se dio cuenta de inmediato de que en esa maleta estaba toda la vida de ella y de que la había dejado momentáneamente en la estación antes de ofrecérsela. Cogió el coche que estaba aparcado delante del edificio, fue hasta la estación, recogió la maleta, era grande y enormemente pesada, y regresó a casa con la maleta y con ella. Está actuando en contra de sus principios. Hace 10 años que se ha divorciado de su primera mujer. Cree que no ha nacido para convivir con nadie y que solo podrá encontrarse plenamente a sí mismo viviendo como un solterón. Se empeña en que nunca pueda entrar en su casa una mujer con su maleta. No tiene más que una cama, bastante ancha, eso sí, pero Tomás les dice a todas sus amantes que es incapaz de dormir si comparte la cama con alguien, y las lleva todas a medianoche a sus casas. De hecho, la primera vez que Teresa se queda en su casa con gripe, él duerme en el sofá y la noche siguiente en el hospital. Pero esta vez se durmió a su lado. Por la mañana se despertó y comprobó que Teresa, que aún dormía, lo tenía cogido de la mano. ¿Habrían estado así durante toda la noche? Le parecía difícil creerlo. Ella respiraba profundamente entre sueños, apretaba su mano, con fuerza no fue capaz de lograr que se la soltara, y la maleta, enormemente pesada, estaba a su lado, junto a la cama. Tomás vivió apenas 2 años con su primera mujer y concibió con ella un hijo. Cuando tramitaron el divorcio, el juez otorgó el niño a la madre y condenó a Tomás a pagar por él 1/3 de su sueldo. Al mismo tiempo le garantizó que tendría derecho a ver al niño un domingo de cada 2. Pero cada vez que tenía que ver a su hijo, la madre inventaba alguna excusa. Un domingo, cuando la madre volvió a anular en el último momento una cita con su hijo, Tomás decidió de repente que ya no quería volver a verle nunca más en su vida. De ese modo consiguió librarse en poco tiempo de su mujer, su hijo, su madre y su padre. Lo único que le quedó de todos ellos fue el miedo a las mujeres. Las deseaba, pero les tenía miedo. Entre el miedo y el deseo no tenía más remedio que buscar una especie de compromiso. Lo denominaba amistad erótica. A sus amantes les decía: solo una relación no sentimental, en la que uno no reivindique la vida y la libertad del otro, puede hacer felices a los dos. El secreto es espaciar los encuentros, y así Tomás no se separa de sus amantes permanentes, teniendo al mismo tiempo una considerable cantidad de amantes pasajeras. La que mejor le entiende es Sabina, una pintora que le dice que le quiere porque es el polo opuesto al kitsch. Tomás acude a Sabina cuando necesita encontrar un empleo en Praga para Teresa, y Sabina pronto encuentra para Teresa un puesto en el laboratorio fotográfico de un semanario, y pronto pasa a ser fotógrafa. Tomás se sorprende cuando se despierta y Teresa coge con fuerza su mano. No puede entender qué ha pasado, pero desde entonces los dos disfrutan durmiendo juntos. El objetivo del acto amoroso para ellos no es el placer, sino el sueño que viene después. Ella, en particular, no puede dormir sin él. Y cuando duermen, ella se aferra a él de su muñeca, de su dedo, de su tobillo. Tomás cree que el amor no se manifiesta en el deseo de acostarse con alguien, sino en el deseo de dormir junto a alguien. Como señalan Ruiza, Fernández y Tamaro en Biografías y Vidas, la obra de Milán Kundera no fue sino una sistemática desmitificación de los mitos de su generación y de la izquierda checa y europea en general, operada valiéndose de las más refinadas técnicas que la evolución de la novela ponía a su disposición. La insoportable levedad del ser es un intento de novela total,
que repasa a través de la vida de dos parejas toda la historia reciente de Checoslovaquia y plantea sus permanentes interrogantes existenciales. Es la novela de las ilusiones perdidas. Una noche, Teresa tiene un sueño inquieto y cuando se lo cuenta a Tomás, Tomás se da cuenta de que Teresa ha leído sus cartas porque la escena que le ha contado es exactamente la misma que le ha escrito Sabina en una carta. Teresa no lo niega. Tomás intenta demostrar que su poligamia no está en contradicción con su amor por ella. Teresa trata de creer en lo que dice Tomás, pero los celos pueden con ella. Los gestos de Teresa se volvían cada vez más bruscos y alterados. Habían pasado 2 años desde que descubrió sus infidelidades y la situación era cada vez peor. No tenía salida. ¿Es que realmente no podía abandonar sus amistades eróticas? No podía. Eso le hubiera destrozado. No tenía fuerzas suficientes para dominar su apetito por las demás mujeres. Además, le parecía innecesario. Nadie sabía mejor que él que sus aventuras no amenazaban para nada a Teresa. ¿Por qué iba a prescindir de ellas? Además, ya ni siquiera le satisfacen. Es más, para estar con ellas, tiene que beber mucho alcohol y el rastro de ese olor es lo que permite a Teresa comprobar con mayor facilidad sus infidelidades. Con Sabina es con la única que se siente un poco mejor. Para mitigar sus sufrimientos, Tomás se casa con Teresa y adoptan a un cachorro de una camada que nadie quiere. La madre es una San Bernardo, el padre un pastor alemán. Tomás propone que se llame Tolstoy por el libro que llevaba Teresa cuando llegó a Praga, pero es una perrita. Si acaso debería llamarse Ana Karenina, pero Tomás dice que ninguna mujer puede tener un morro tan chistoso como ese, así que deciden llamarle Karenin, y Karenin se enamora de Teresa. Pero ni aun con la ayuda de Karenin logró hacerla feliz. Se dio cuenta de ello aproximadamente al 10º día en que su país fuera ocupado por los tanques rusos. Era el mes de agosto de 1968 y a Tomás le llamaba todos los días por teléfono el director del hospital de Zúrich, con el que se habían hecho amigos en alguna conferencia internacional. Temía por lo que le pudiera pasar y le ofrecía un puesto de trabajo. Tomás no puede aceptar la oferta, sobre todo por Teresa, que anda en una especie de éxtasis, repartiendo fotos a los periodistas extranjeros a pesar del peligro al que se expone. Un día, de hecho, la detienen y pasa la noche en un puesto de mando ruso. Pero al 10º día de la invasión, Teresa le pregunta a Tomás por qué no acepta la oferta y le dice que ella se iría con él. La persona que desea abandonar el lugar en donde vive no es feliz. Por eso Tomás aceptó el deseo de emigrar de Teresa, como el culpable acepta la condena. Se sometió a ella y un buen día se encontró con Teresa y Karenin en la mayor ciudad de Suiza. Tomás compra una cama para el piso vacío y se pone a trabajar con la furia de una persona que empieza una nueva vida después de los 40. Sabina está en Ginebra, cerca de ellos, y Tomás la llama varias veces. Le encantaría visitarla, pero no encuentra disculpa alguna que justifique su viaje ante Teresa. Así que es Sabina la que va a Zúrich. Se aloja en un hotel. Tomás va a visitarla al terminar su jornada de trabajo. Ella le abrió la puerta y apareció ante él con sus hermosas y largas piernas, sin vestir, solo con el sujetador y las bragas. En la cabeza llevaba un sombrero hongo negro. Le miró largamente, inmóvil y sin decir palabra. Tomás también permanecía en silencio. De pronto se dio cuenta de que estaba emocionado. Le quitó el sombrero y lo colocó encima de la mesa junto a la cama. Después hicieron el amor sin decir ni una sola palabra. Tomás lleva consigo su modo de vida igual que un caracol su casa. Teresa y Sabina representan los dos polos de su vida, dos polos lejanos, irreconciliables y sin embargo ambos hermosos. Cuando llevan 6 o 7 meses en Zúrich, una noche Tomás encuentra encima de la mesa al llegar a casa una carta. En ella Teresa le comunica que ha regresado a Praga. Dice que no tiene fuerzas para vivir en el extranjero. No quiere ser una carga para él y le pide disculpas por haberse llevado a Karenin. Las fronteras de su país ya no están abiertas. Ya no hay telegrama ni teléfono alguno que sea capaz de devolverle a Teresa. Las autoridades no la dejarán salir. Su partida es increíblemente definitiva. El amor que había entre él y Teresa era bello, pero también fatigoso. Tenía que estar permanentemente ocultando algo, disfrazándolo, fingiendo, arreglándolo,
manteniéndola contenta, consolándola, demostrando ininterrumpidamente su amor, siendo acusado por sus celos, por su sufrimiento, por sus sueños, sintiéndose culpable, justificándose y disculpándose. Aquel esfuerzo había desaparecido ahora y permanecía la belleza. Hacía ya 7 años que vivía atado a Teresa y cada uno de sus pasos era observado por los ojos de ella. Era como si le hubiera atado al tobillo una bola de hierro. Su paso era ahora, de pronto, mucho más ligero. Casi flotaba. Se hallaba en el campo mágico de Parménides. Disfrutaba de la dulce levedad del ser. Pero 5 días después cae sobre él el peso. Teresa irrumpe en su mente, la imagina arrastrando la pesada maleta en una mano, la correa de Karenin en la otra, abriendo la cerradura de la casa de Praga. Así que Tomás le comunica al director del hospital que debe regresar de inmediato y parte hacia la frontera suiza. Atraviesa la frontera checa y se topa con una columna de tanques soviéticos. Cuando abre la puerta de la casa, Karenin le salta encima y le hace más fácil el momento del encuentro. Las ganas de abrazar a Teresa han desaparecido por completo. Desde el primer día de la ocupación, los aviones rusos vuelan durante toda la noche sobre Praga. Tomás se ha desacostumbrado a aquel ruido y no puede dormir. Aquella mujer, aquella personificación de la casualidad absoluta, yace ahora a su lado y respira profundamente mientras duerme. Estaba ya bien entrada la noche. Sentía que le empezaba a doler el estómago, tal como solía ocurrirle en los momentos de angustia. La respiración de ella se transformó 1 o 2 veces en un suave ronquido. Tomás no sentía en su interior ninguna clase de compasión. Lo único que sentía era la presión en el estómago y la desesperación por haber regresado. Para Teresa, también la historia con Tomás es una historia de casualidades. Teresa llegó al restaurante donde conoció a Tomás en parte por la relación con su madre. A veces le parece que su vida no es más que una prolongación de la vida de la madre. Su madre se casó con un hombre muy varonil que la dejó embarazada. Disfrutaba mirándose al espejo hasta que un día comprobó que tenía un montón de arrugas alrededor de los ojos y se dijo que su matrimonio era un absurdo. Encontró a un hombre nada varonil que llevaba ya varias estafas y 2 divorcios y se fue con él. A su padre lo encarcelaron y murió al poco tiempo en la cárcel. A Teresa la echaron de la casa y fue a parar a la de su madre, que tenía la sensación de que lo había perdido todo. Se puso a buscar al culpable y todos eran culpables, pero la única persona que le pertenecía y no podía huir, el rehén que podía pagar por todos los demás, era Teresa. La madre le explicaba permanentemente a Teresa que ser madre significa sacrificarlo todo. Sus palabras resultaban convincentes porque tras ellas estaba la vivencia de una mujer que lo había perdido todo por su hija. Teresa la oye y cree que el principal valor de la vida es la maternidad y que la maternidad es un gran sacrificio. Si la maternidad es el sacrificio personificado, entonces el sino de la hija significa una culpa que nunca es posible expiar. Esa madre tóxica arrojó lejos de sí su vida de mujer hermosa y quiso arrastrar con ella a Teresa. Las frecuentes y prolongadas miradas al espejo de Teresa son una lucha contra su madre. A Teresa le daba vergüenza que la vieran, pero de pronto apareció Tomás, que tenía en la mesa un libro abierto. Y el libro era para Teresa la contraseña de una hermandad secreta. En ese momento sonaba Beethoven en la radio. Cuando él le dio su tarjeta antes de marcharse, le entregó las instrucciones de la casualidad, las que le dieron el valor para irse de casa y cambiar su destino. Luego llegaron las mudanzas, las subidas, los cambios de casa y de ciudad, y el infierno de los celos. Se acordó de que ayer, poco después de aparecer él en la puerta de la casa, sonaron en una iglesia de Praga a las 6 de la tarde. La primera vez que se vieron, ella terminaba de trabajar a las 6. Lo había visto sentado en el banco amarillo y había oído sonar las campanas de la torre. No fue la superstición, fue su sentido de la belleza el que la liberó de la angustia y la llenó de ganas de vivir. Los pájaros de la casualidad volvían a posarse en su hombro. Tenía lágrimas en los ojos y estaba inmensamente feliz de oírle respirar a su lado. Todo lo que implique un compromiso, una fidelidad, la aceptación de que algo es y se mantendrá de una manera determinada, es una forma de dar peso a la existencia. La lealtad a una causa, a una profesión, a una persona, son maneras de sujetarnos y de trazar con paso firme el camino de nuestras vidas.
aun cuando el sino de Tomás debió haber sido probablemente su profesión como cirujano, termina optando por el peso que significa estar junto a Teresa. Todo en Teresa es una metáfora del peso, la enorme maleta que lleva a cuestas hasta Praga y que contiene toda su vida, la fuerza con la que se sujeta de la mano de Tomás mientras duerme, el grueso libro, Ana Karenina de Tolstoy, que lleva como un estandarte. Franz vive en Ginebra. Se ha enamorado hace poco de Sabina. El amor significa para él el deseo de ponerse a merced de la mujer amada, entregarse. Pero Franz está casado. Lucha para que el espacio de su mujer y de su amante no se junten. Por eso, con Sabina, siempre hace el amor en sus viajes, nunca en Ginebra. Duerme cada noche con su mujer, aunque le gustaría dormir solo, pero la cama compartida sigue siendo el símbolo del matrimonio y los símbolos, como sabemos, son intocables. Pero a Franz y Sabina les separa un abismo. Comprenden el significado de las palabras que se dicen, pero no oyen el murmullo del río semántico que fluye por aquellas palabras. Franz estudió en París y gracias a su talento, su carrera científica estuvo asegurada desde los 20 años. Sabina sigue pintando y tiene la sensación de que lleva toda la vida traicionando a los demás, a su padre, a su patria. Es incapaz de comprometerse. No sufre por tener que ocultar su amor, pero cree que solo así puede vivir en la verdad. Por el contrario, Franz está seguro de que la división de la vida en una esfera privada y otra pública es la fuente de toda mentira. Y por eso, mientras prepara la maleta para viajar a Roma con Sabina, le dice a su mujer que tiene una amante. Cuando se lo cuenta a Sabina, ella siente como si Franz hubiera forzado la puerta de su intimidad y decide dejarle. Sabía, por supuesto, que su decisión era el colmo de la injusticia, que Franz es el mejor de los hombres que jamás ha tenido, que es inteligente, que comprende sus cuadros, que es guapo, que es bueno. Pero cuanto más lo sabía, más ganas tenía de violar aquella inteligencia, aquella bondad, de violar aquella fuerza impotente. Aquella noche lo amó con mayor intensidad que nunca, porque la excitaba saber que era por última vez. Hacía el amor con él y estaba ya muy lejos de allí. Volvía a oír, a lo lejos, la trompeta dorada de la traición y sabía que era una voz a la que no podría resistir. Al volver de Roma, la mujer de Franz le pide que se vaya de casa, y Franz se va a casa de Sabina, pero no la encuentra. Al día siguiente vuelve a llamar en vano a la puerta de Sabina durante todo el día. Al tercer día contacta con la propietaria de la casa y así se entera de que Sabina ha rescindido el contrato 2 días antes. Franz encuentra un piso pequeño en el casco antiguo y pocos días después se da cuenta de que no es desdichado. Es más feliz con la Sabina que se ha convertido en una diosa invisible que con la Sabina con la que recorría el mundo y por cuyo amor temía constantemente. Le ha dado la inesperada libertad del hombre que vive solo. Le ha regalado la luz de la seducción. Una de sus alumnas, además, se ha enamorado de él. Y así, en un periodo de tiempo increíblemente breve, transforma por completo el escenario de su vida. Después de 4 años pasados en Ginebra, Sabina se fue a vivir a París y no era capaz de recuperarse de la melancolía. Si alguien le hubiera preguntado qué le había pasado, no habría encontrado palabras para explicarlo. Un drama vital siempre puede expresarse mediante una metáfora referida al peso. Decimos que sobre la persona cae el peso de los acontecimientos. La persona soporta esa carga o no la soporta, cae bajo su peso, gana o pierde. ¿Pero qué le sucedió a Sabina? Nada. Había abandonado a un hombre porque quería abandonarlo. ¿La persiguió él? ¿Se vengó? No. Su drama no era el drama del peso, sino el de la levedad. Lo que había caído sobre Sabina no era una carga, sino la insoportable levedad del ser. Cuando Sabina lleva 3 años en París, recibe una carta de Praga, de Simón, el hijo de Tomás. Se dirige a ella como la amiga más próxima de su padre. Le comunica la muerte de Tomás y Teresa. Al parecer, han pasado los últimos años en un pueblo donde Tomás trabajaba como conductor de un camión. El camión se precipitó por una escarpada ladera. Sus cuerpos quedaron totalmente destrozados. Sabina es incapaz de sobreponerse a aquella noticia. El último vínculo que aún la ataba al pasado queda truncado.
Un día llamaron por teléfono a Franz unos amigos desde París. Dicen que están organizando una marcha a Camboya y lo invitan a que se sume a ellos. Camboya había pasado ya en aquella época por la guerra civil, por los bombardeos norteamericanos, por la devastación producida por los comunistas locales que habían reducido en 1/5 a la población y finalmente había sido ocupada por el vecino Vietnam, que a su vez ya no era en aquella época más que un instrumento de Rusia. Franz se embarca en ese viaje con una organización internacional de médicos. Los grandes intelectuales de Occidente marcharían a pie hasta la frontera de Camboya para forzar así la entrada de los médicos al país ocupado. Franz ve Camboya como una variante de la patria de Sabina. Si participa en aquella marcha, Sabina lo verá y estará orgullosa de él. Comprenderá que le ha sido fiel. Unos días más tarde, está en un gran avión que aterriza en Bangkok. Atraviesan toda Tailandia hasta la frontera con Camboya. El último tramo de carretera es estrecha y está flanqueada por campos de minas. Un famoso fotógrafo norteamericano quiere captar con su objetivo las caras de todos y corre hacia la arrozal que tiene detrás y pisa una mina. Se oye una explosión y su cuerpo, deshecho en pedazos, vuela por los aires salpicando con una ducha de sangre a los intelectuales europeos. Al final, nadie osa dar los últimos pasos y cruzar el puente que delimita la frontera, y todos vuelven al hotel de Bangkok. Se dio cuenta de lo feliz que era con su estudiante. De pronto el viaje a Camboya le parecía ridículo e insignificante. ¿Para qué había venido? Ahora lo sabe. Vino para darse cuenta de una vez por todas de que no eran las marchas, de que no era Sabina, sino su chica de las gafas, la que constituía su vida real, su única vida real. Vino para darse cuenta de que la realidad es más que un sueño, mucho más que un sueño. Franz sale del hotel cuando está anocheciendo. De la penumbra sale una figura que le dice algo en un idioma desconocido. Le parece que lo invita a ir a algún lugar. A Franz se le ocurre que alguien necesita su ayuda. Y de pronto, junto al hombre, hay otros dos, y uno de ellos le pide en inglés que les dé dinero. Intenta luchar cuando algo pesado le golpea en la cabeza. Se despierta en un hospital en Ginebra. Su exmujer se inclina sobre él. Franz ni siquiera puede decirle que no quiere verla. Quiere que avisen a su novia, la estudiante de las gafas grandes. Franz, muerto, pertenece por fin a su legítima esposa más de lo que hasta entonces le había pertenecido nunca. Marie-Claude lo decide todo. Se encarga de organizar el entierro, envía las esquelas, compra las coronas, encarga un vestido negro que es en realidad un vestido de bodas. Sí, el entierro del marido es para ella su verdadera boda, la culminación de su camino en la vida, la recompensa por todos sus sufrimientos. 10 años más tarde, Sabina vive en Norteamérica. Un anciano rico y amante de la pintura ha arreglado un viejo granero como atelier para ella. Se pasa los días observando los movimientos de su pincel. Cuando el anciano muere, Sabina se va a vivir a California. Vende bien sus cuadros y le gusta Norteamérica. Un día escribió un testamento en el que estableció que su cuerpo debía ser quemado y las cenizas esparcidas. Teresa y Tomás murieron bajo el signo del peso. Ella quiere morir bajo el signo de la levedad. Será más leve que el aire. Simón, el hijo de Tomás, se encarga del entierro de Tomás y Teresa. En la tumba manda grabar bajo el peso del padre la inscripción «Quiso el reino de Dios en la tierra». Sabe perfectamente que el padre no lo hubiera dicho nunca con esas palabras, pero está seguro de que la frase expresa correctamente lo que el padre quería. El reino de Dios en la tierra significa la justicia. Tomás deseaba un mundo en el que reinase la justicia. ¿No tiene derecho Simón a expresar la vida del padre con su propio vocabulario? Desde el inicio de la novela encontramos el planteamiento del peso y la levedad como cualidades de la existencia. ¿Qué es lo que da peso a nuestras vidas y qué les da levedad? Aquello que es obra del destino, eso que debe ser, aporta un peso, un significado concreto a las circunstancias. Aquello que pudo haber sido de una u otra forma, indiferentemente, se traduce en ligereza. Las decisiones que tomamos no están sujetas a ensayo y error. Podemos tomarlas una sola y única vez, sin saber el real impacto de sus consecuencias. Es por ello que, como plantea Kundera, la vida humana está condenada a la levedad y busca algo que le aporte sentido, densidad. Teresa, a la 1:30 de la mañana,
Se metió en el cuarto de baño, se puso el pijama y se acostó junto a Tomás. Dormía. Se inclinó sobre la cara de él y al besarlo notó en su pelo un perfume extraño. Volvió a olerlo otra vez y otra más. Lo olfateó como un perro y entonces comprendió. Era el olor de un sexo de mujer. A las 6 suena el despertador. Es la hora de Karenin. Teresa y su perra se van juntas a la tienda. La perra va a su lado con un panecillo en la boca que siempre le regala la tendera. Al llegar a casa se acuesta con el panecillo a la entrada de la habitación, esperando que Tomás lo vea, se agache y empiece a gruñir y a fingir que quiere robarle el pan. Teresa trabaja en un hotel de camarera en el bar desde que la echaron de la revista, unos meses después de su regreso de Zúrich. En la caja hay un antiguo profesor de teología, en recepción un embajador. Tomás siempre ha pretendido convencerla de que el amor y la sexualidad son dos cosas distintas. Nunca quiso entenderlo. Ahora está rodeada de hombres por los que no siente la menor simpatía. ¿Qué pasaría si hiciese el amor con ellos? Tiene ganas de hacer la prueba, al menos en esa forma de promesa sin garantías a la que se llama coquetería. Para que no haya confusiones, no pretende tomarse la revancha con Tomás. Lo que quiere es encontrar una salida al laberinto. Sabe que se ha convertido en una carga para él. Se toma las cosas demasiado en serio. Por cualquier cosa hace una tragedia. No es capaz de comprender la levedad y la divertida intrascendencia del amor físico. Quisiera aprender a ser leve. Al bar del hotel siempre va un ingeniero que le propone que vaya a visitarle a su casa. Teresa siempre se niega, pero un día acepta. Cuando se aproxima a la casa, siente que sus piernas aflojan ellas mismas el paso. Pero después piensa que en realidad es Tomás quien la envía a casa del ingeniero. Ella va a comprobar y a confirmar sus palabras. No hace otra cosa que cumplir las órdenes de Tomás. Solo quiere quedarse un momento en casa del ingeniero, solo para tomar una taza de café, solo para saber lo que es llegar hasta el límite mismo de la infidelidad. El piso tiene una única habitación con cientos de libros. Le llama la atención una traducción de Edipo de Sófocles. De pronto siente una mano en el hombro. El ingeniero le quita el libro de las manos y la lleva hacia la cama. La atrae hacia sí y le pone una mano sobre el pecho. Aquel contacto la libera inmediatamente de la angustia, como si se diera cuenta de que no se trata para nada de ella, de su alma, sino única y exclusivamente de su cuerpo. No se resiste, pero tampoco le ayuda mientras él la desnuda. El resplandor de lo increíble hacía que su cuerpo perdiera para ella por primera vez su trivialidad. Por primera vez lo miraba hechizada. Todo lo que tenía de personal, de único, de inimitable, se ponía de manifiesto. No era el más vulgar de todos los cuerpos, tal como lo había visto hasta ahora, sino el más extraordinario. El alma no podía separar la vista de una marca de nacimiento, una mancha castaña redonda situada justo encima del vello del pubis. Le parecía como si aquella marca fuese un sello que ella misma, el alma, le hubiese impreso al cuerpo y que un miembro extraño se aproximaba sacrílegamente a ese sello sagrado. Durante el primer año, Teresa gritaba cuando hacía el amor con Tomás y aquellos gritos pretendían cegar y ensordecer los sentidos. Más tarde gritaba menos, pero su alma seguía ciega de amor y no veía nada. Solo cuando se acostó con el ingeniero, la ausencia de amor permitió que su alma viese con claridad. Aquella mancha que hasta entonces ha sido para ella un simple y prosaico defecto de la piel, se le ha grabado en la mente. Desea volver a verla una y otra vez en aquella increíble proximidad del miembro de un extraño. No desea el cuerpo de un amante, desea a su propio cuerpo repentinamente descubierto. La gente en su mayoría huye de sus penas hacia el futuro. Se imaginan, en el correr del tiempo, una línea más allá de la cual sus penas actuales dejarán de existir. Pero Teresa no ve ante sí rayas como esas. Lo único que puede consolarla es mirar hacia atrás. Otra vez era domingo. Cogieron el coche y se fueron lejos de Praga. Tomás estaba sentado al volante, Teresa a su lado, y Karenin se acercaba a ellos de vez en cuando desde el asiento trasero y les lamía las orejas. Se dirigen a un balneario a pasar la noche en un pueblo tranquilo. Se encuentran con un campesino al que Tomás había operado hace años. Es el presidente de la cooperativa. Teresa piensa que aquel lugar sería un sitio ideal para ellos, un pueblecito con la torre de la capilla, las tierras, los bosques, el conejo que corre junto a un surco, el cazador con el sombrero verde.
Cuando Tomás regresó de Zúrich, volvió a trabajar en su hospital, como antes. Tomás había escrito un artículo en el que, reflexionando sobre el mito de Edipo, que se arrancó los ojos cuando vio el dolor que habían causado sus acciones, el desconocimiento de quién era realmente, le había comparado con los comunistas y había dicho que deberían arrancarse los ojos, como hizo Edipo, al contemplar lo que habían hecho con el país. Un día le llama el director para pedirle que se retracte de ese artículo. Ni siquiera necesitan una declaración pública, sino una carta que ellos guardarán. Tomás está considerado el mejor cirujano de la ciudad y aún así, cuando se niega, es despedido. Y así se convierte en limpiador de escaparates. Ahora andaba por Praga con la pértiga de lavar escaparates y constataba con sorpresa que se sentía 10 años más joven. Las vendedoras de las grandes tiendas le llamaban doctor. El tam-tam praguense funcionaba a la perfección y le pedían consejos para sus constipados, sus espaldas doloridas y sus menstruaciones irregulares. Le miraban casi con vergüenza mientras él echaba agua al cristal, colocaba el cepillo en la pértiga y empezaba a limpiar el escaparate. Si hubieran podido dejar solos a los clientes en la tienda, seguro que le hubieran quitado la pértiga y hubieran lavado el cristal en su lugar. De pronto está sin Teresa, solo la ve de noche cuando ella vuelve del restaurante y él se despierta ligeramente del primer sueño, y luego otra vez por la mañana cuando es ella la que está adormilada y él tiene prisa por llegar al trabajo. Tiene 16 horas para sí mismo y todo ámbito de libertad significa para él desde su temprana juventud mujeres. Pero no es el deseo de placer, el placer llega como un premio, sino el deseo de apoderarse del mundo, de hendir con el escalpelo el cuerpo yacente del mundo, lo que le hace ir tras las mujeres. Una mañana en la oficina le dicen que un particular ha insistido para que vaya a limpiarle las ventanas. Cuando le abrieron la puerta, respiró. Vio ante sí a un hombre alto, ligeramente encorvado. Aquel hombre tenía una barba larga y le recordaba a alguien. Sonrió. «Adelante, doctor». Y lo condujo a la habitación. Allí estaba un joven. Tenía la cara roja. Miraba a Tomás y trataba de sonreír. «Creo que no necesito presentarles a ustedes dos», dijo el hombre. «No», dijo Tomás sin sonreír y le dio la mano al joven. Era su hijo. El hombre de la barba es un redactor que está haciendo un manifiesto que quiere que firme Tomás, pero Tomás es incapaz de concentrarse en aquello. Piensa en su hijo, Simón. Recuerda que hace ya varios meses que lo ve por la calle. Al parecer, no es casual. Le sorprende verle ahora en compañía de un redactor perseguido. Tomás les dice que no va a firmar. Cuando Tomás y Teresa están volviendo en coche del balneario, Tomás va pensando que el regreso de Zúrich a Praga ha sido para ellos un error catastrófico. Mira fijamente la carretera porque no quiere ver a Teresa, siente rabia hacia ella. Durante todo el camino ninguno de los dos habla. Regresan a casa y cenan en silencio. El silencio yace entre ellos como una desgracia. Cada minuto es más pesado. Aquella noche, Teresa le confiesa que no puede soportar que el pelo de Tomás huela al sexo de otra mujer. Entonces, Tomás le propone a Teresa que se vayan a vivir a aquel pueblo. Están los dos juntos, acostados, y ya no dicen nada. Pronto se duermen los dos. En el transcurso de la novela, Kundera aborda desde más de un ángulo el tema de lo corporal frente a lo sublime, de la materia y lo orgánico frente a lo relativo al alma. Para el autor, o al menos para los personajes a los que da vida, parece haber una escisión entre esos dos ámbitos. Teresa ve a su madre en sus propios rasgos, pero quiere encontrarse a ella misma, más allá de la materia, hallar su propia alma a través de esa imagen reflejada. Las pesadillas de Teresa siempre tienen que ver con la humillación a través del cuerpo, o con la muerte como descomposición del mismo. Usualmente en esos sueños se encuentra indiferenciada entre las amantes de Tomás como un cuerpo más. Si la excitación es el mecanismo mediante el cual se divierte nuestro creador, el amor es, por el contrario, lo que nos pertenece solo a nosotros y con lo que escapamos al creador. El amor es nuestra libertad. Tomás piensa que amarrar el amor al sexo ha sido una de las ocurrencias más extravagantes del creador. Se duerme con esa dulce idea y en el umbral del sueño se siente seguro de haber descubierto la solución de todos los misterios, la llave del secreto, la nueva utopía, el paraíso.
un mundo donde puede querer a Teresa sin verse interrumpido por la agresiva estupidez del sexo, y se vuelve a dormir, y vuelve a soñar con mujeres semidesnudas. Para escapar de ellas, abre la puerta de la habitación contigua en el sueño y ve en el sofá de enfrente a una muchacha en bragas. Está reclinada de costado y se apoya en un codo. Le mira con una sonrisa, como si supiera que iba a venir. Se acercó a ella. Recorrió su cuerpo una sensación de inmensa felicidad por haberla encontrado y poder estar con ella. Se sentó junto a ella. Él le dijo algo y ella también le habló. Irradiaba serenidad. Los gestos de su mano eran lentos y acompasados. Toda la vida había anhelado aquellos gestos serenos. Era precisamente aquella serenidad femenina la que había echado en falta toda la vida. Se despierta con la imagen de esa mujer en la cabeza, tan excitado que se incorpora en la cama. Teresa respira profundamente a su lado. Se imagina que está viviendo en un mundo ideal con la muchacha del sueño. Junto a las ventanas abiertas de su residencia pasa Teresa. Está sola. Se detiene en medio de la acera y desde allí lo mira con una mirada de infinita tristeza. Y él no soporta aquella mirada. Atraviesa de un salto la ventana, pero ella le dice amargamente que se quede allí donde se siente feliz y hace aquellos gestos bruscos y crispados que le disgustan en ella y que siempre le han molestado. Coge aquellas manos nerviosas y las estrecha entre las suyas para calmarlas. Sabe que abandonaría en cualquier momento la casa de su felicidad, que abandonaría en cualquier momento el paraíso en el que vive con la muchacha del sueño para irse con Teresa. Siente hacia ella un amor indescriptible. Desde la ventana se veía la ladera en la que crecían los cuerpos retorcidos de los manzanos. En la ladera el bosque cerraba el horizonte y la línea de montes se extendía en la lejanía. Al anochecer salía la luna en el cielo pálido, y ese era el momento en que Teresa salía al umbral. La luna, colgando de un cielo aún no oscurecido, le parecía como una lámpara que han olvidado apagar y que ha estado encendida todo el día en la habitación de los muertos. Los manzanos retorcidos crecían en la ladera y ninguno de ellos podía abandonar el sitio en el que había crecido. Al igual que ni Teresa ni Tomás nunca podrían ya abandonar este pueblo. Han vendido el coche, el televisor, la radio, solo para comprar una casita pequeña con un jardín a un agricultor que se ha ido a vivir a la ciudad. Vivir en el campo es la única posibilidad de huir que les queda. Nadie tiene interés en investigar el pasado político de alguien que está dispuesto a ir a trabajar al campo o al bosque, y nadie le tiene envidia. Teresa es feliz por haber abandonado la ciudad, con los clientes borrachos del bar y las mujeres desconocidas que le dejaban a Tomás en el pelo el perfume de su sexo. La policía ha dejado de interesarse por ellos, de modo que Teresa es feliz y tiene la sensación de que ha logrado su objetivo. El presidente de la cooperativa se hizo verdaderamente amigo suyo. Tenía mujer, 4 hijos y un cerdo al que criaba como a un perro. El cerdo se llamaba Mefisto y era el orgullo y la atracción del pueblo. Obedecía las órdenes, iba limpio y rosado. Andaba con sus pezuñas como una mujer de piernas gordas con zapatos de tacón. Cuando Karenin vio por primera vez a Mefisto, se excitó y estuvo largo rato dando vueltas a su alrededor y olfateándolo. Pero pronto se hizo amigo de él y prefería su compañía a la de los perros del pueblo. Un día, después de comer, mientras dan un paseo, Teresa observa que Karenin cojea. Descubren que tiene en una pata trasera un pequeño bulto. Es cáncer. 3 días más tarde, Tomás lo opera con el veterinario. Parece que se recupera bien. Esa noche, tras despertarse de la anestesia, se lanza sobre la cama de Teresa y Tomás en plena noche. Pero Teresa se siente aislada en su amor por el perro. En los primeros años de la invasión rusa, los nuevos mandatarios fijaron sus objetivos en los animales. Eliminaron las palomas de las ciudades, por ejemplo. Pero la campaña principal se orientaba contra los perros. Se creó tal psicosis que Teresa tenía miedo de que la chusma azuzada le hiciera daño a Karenin. La maldad, entrenada en los animales, tardó 1 año en dirigirse a su verdadero objetivo, la gente. La verdadera bondad del hombre solo puede manifestarse con absoluta limpieza y libertad en relación con quien no representa fuerza alguna. La verdadera prueba de la moralidad de la humanidad, la más honda, situada a tal profundidad que escapa a nuestra percepción, radica en su relación con aquellos que están a su merced, los animales. Y aquí fue donde se produjo la debacle fundamental del hombre, tan fundamental que de ella se derivan todas las demás.
Teresa sueña una noche que Karenin pare 2 panecillos y una abeja. En cuanto se despierta se lo cuenta a Tomás y ambos encuentran en él una especie de consuelo. Aquel sueño transforma la enfermedad de Karenin en un embarazo. Se apodera de ella una infundada esperanza. Pero Karenin cada vez está peor. Una mañana apenas levanta la cabeza cuando sale Teresa. Es ella quien le trae el panecillo. Teresa está muy afectada. A veces consiguen que salga a pasear. Tomás y Teresa van cogidos de la mano y los dos tienen la misma imagen ante los ojos. Un perro cojo que representa 10 años de su vida. Quizás ese mismo día o al siguiente, Teresa entró inesperadamente en la habitación y vio que Tomás leía una carta. Al oír que la puerta se abría, dejó la carta junto a otros papeles. Ella se dio cuenta. Cuando salía de la habitación no pasó desapercibido para ella el que Tomás metiera la carta disimuladamente en el bolsillo, pero olvidó el sobre. Cuando se quedó sola en casa, lo examinó. La dirección estaba escrita con una letra desconocida, muy prolija y que atribuyó a alguna mujer. No cree que Tomás tenga alguna amante secreta, es prácticamente imposible. No dispone de ningún rato libre del que ella no sepa. Pero parece que le queda alguna mujer en Praga y que piensa en ella, aunque no pueda dejarle el perfume de su sexo en el pelo. Le parece que la felicidad de estos últimos 2 años de vida en el campo ha quedado nuevamente degradada por la mentira. Vuelve a su mente una antigua idea. Su hogar no es Tomás, sino Karenin. En un futuro sin Karenin, se siente abandonada. Los perros no tienen muchas ventajas con respecto a las personas, pero hay una que vale la pena. En su caso, la eutanasia no está prohibida por la ley. Los animales tienen derecho a una muerte caritativa. Karenin andaba con 3 patas y pasaba cada vez más tiempo en el rincón. Se quejaba. El matrimonio estaba de acuerdo en que no podían hacerle sufrir inútilmente. Tomás insiste durante mucho tiempo en que él no le pondrá la inyección, en que llamará al veterinario. Al final deciden hacerlo. Karenin mira con una gran intensidad a Tomás. No es una mirada desesperada o triste, no. Es una mirada de terrible, insoportable confianza. Teresa se tumba a su lado en el suelo y lo abraza. Karenin, lenta y fatigosamente, la olisquea y le lame 1 o 2 veces la cara. Tomás prepara la inyección. Ponen una sábana sobre la cama. Lo levantan entre los dos. Teresa aprieta la pata trasera por encima de la vena, sin separar la cara de la cabeza de él, hablándole sin cesar. Tomás le pinchó la vena con la aguja y apretó el émbolo. Karenin dio un pequeño tirón con la pata, respiró aceleradamente durante un par de segundos y de pronto su respiración se detuvo. Teresa estaba arrodillada en el suelo junto a la cama y apretaba su cara contra la cabeza de él. Los dos tuvieron que ir a trabajar y el perro quedó tendido en la cama sobre una sábana blanca con florecillas lilas. Volvieron por la noche. Tomás salió al jardín. Encontró entre 2 manzanos las 4 rayas del rectángulo que Teresa había dibujado hace unos días con el tacón. Empezó a cavar allí. Tomás se ha acostumbrado a leer sentado a la mesa. Teresa suele acercarse entonces a él, se inclina y aprieta desde atrás su cara contra la suya. Ante él hay un sobre abierto con una carta. Le cuenta a Teresa que recibe de vez en cuando cartas de las que no ha querido hablarle. Son cartas de su hijo. Tomás le dice que ha tratado de que su vida y la de su hijo no entren nunca en contacto, pero que el destino se ha vengado de él. A su hijo lo expulsaron de la escuela donde trabajaba y ahora está de tractorista en un pueblo. Sus vidas no están en contacto, pero corren una al lado de la otra, como 2 paralelas. Ha roto con su madre y ahora cree en Dios y piensa que esa es la clave de todo. Vive con las normas establecidas por la religión y de espaldas al régimen. Teresa siente vergüenza ante Tomás por sus sospechas y quiere purgar sus culpas con una repentina amabilidad hacia su hijo. Le propone que le invite, pero Tomás le dice que le da miedo ese encuentro. Ese mismo día, cuando volvía del establo, oyó voces en la carretera. Al acercarse vio el camión de Tomás. Tomás estaba agachado y desmontaba una rueda. Alrededor había un grupo de hombres que miraban y esperaban que Tomás terminase el trabajo. Se quedó allí sin poder apartar la mirada. Tomás tenía un aspecto avejentado. Su pelo era canoso y la torpeza con la que actuaba no era la torpeza de un médico que se ha convertido en chofer, sino la de una persona que ya no es joven. El camión de Tomás
está en un estado deplorable. Teresa se oculta tras el tronco de un árbol. Los remordimientos le oprimen el corazón. Por su culpa, Tomás volvió de Zúrich a Praga. Por su culpa se fue de Praga. Siempre le ha reprochado secretamente que no la ama bastante. Su propio amor está para ella fuera de toda sospecha, mientras que considera el amor de él como simple amabilidad. Ahora ve lo injusta que ha sido. Si de verdad hubiera sentido por Tomás un gran amor, hubiera permanecido con él en el extranjero, donde Tomás seguiría siendo cirujano. Se pregunta si era necesario llegar hasta allí para creer que Tomás la quiere. Finalmente Tomás logró volver a montar la rueda. Se sentó al volante, los hombres saltaron al camión y se oyó el ruido del motor. Teresa se fue a casa y llenó la bañera de agua. Se sumergió en el agua caliente pensando que toda la vida había utilizado sus propias debilidades en contra de Tomás. Todos tendemos a considerar la fuerza como culpable y la debilidad como víctima inocente. Pero Teresa ahora lo comprende. En su caso ha sido al revés. Sale de la bañera y va a buscar un vestido que ponerse. Quiere ponerse el vestido más bonito para gustarle, para darle una alegría. Apenas se ha abrochado el último botón cuando entra Tomás ruidosamente junto con el presidente de la cooperativa y un joven campesino llamativamente pálido. Teresa sale corriendo y trae una botella de Slovice. El joven se había dislocado un brazo y gritaba de dolor. Nadie sabía qué hacer, así que llamaron a Tomás, que le volvió a colocar el brazo en su sitio con un solo movimiento. El presidente de la cooperativa dice que Teresa está muy guapa y el joven dice que quiere bailar con ella. Entonces Teresa propone que vayan todos a bailar. El joven da el nombre del pueblo vecino, en el que hay una sala de baile. Suben todos al camión de Tomás. Oscurecía. El camión trepaba por la montaña. Llegaron a la ciudad y detuvieron el camión frente al hotel. Teresa y Tomás no habían estado nunca allí. Bajaron por la escalera al sótano, donde había una barra de bar, una pista de baile y varias mesas. Un señor de unos 60 años tocaba el piano y una señora de la misma edad tocaba el violín. Interpretaban canciones que habían estado de moda hacía 40 años. En la pista bailaban unas 5 parejas. Piden una botella de vino y deciden, para que Tomás pueda beber, quedarse a pasar la noche allí. Teresa baila con el joven, con el presidente y por último con Tomás. Mientras bailan, Teresa le dice que todo lo malo que hay en su vida ha sido por su culpa, que por su culpa ha llegado tan bajo que ya no es posible ir a ninguna parte. Teresa, dijo Tomás, ¿no te has dado cuenta de que aquí soy feliz? Tu misión era operar, dijo. Teresa, la misión es una idiotez. No tengo ninguna misión. Nadie tiene ninguna misión. Y es un gran alivio sentir que eres libre, que no tienes una misión. Era imposible no confiar en la sinceridad de su voz. Recordó la imagen de esa misma tarde. Lo vio arreglando el camión y le pareció viejo. Ella había llegado a donde quería llegar. Siempre había deseado que fuera viejo. Dan pasos de baile al sonido del piano y el violín, y Teresa apoya la cabeza en su hombro. Siente una extraña felicidad y una extraña tristeza. La tristeza significa hemos llegado a la última estación. La felicidad significa estamos juntos. La tristeza es la forma y la felicidad el contenido. La felicidad llena el espacio de la tristeza. Volvieron a la mesa. Bailó otras 2 veces con el presidente y una vez con el joven, que ya estaba tan cansado que se cayó con ella en la pista. Después subieron todos y fueron a sus habitaciones. Tomás dio vuelta al interruptor y encendió la lámpara. Ella vio 2 camas juntas. Al lado de una de ellas, una mesa de noche con una lámpara, de cuya pantalla, espantada por la luz, voló una mariposa nocturna que se puso a dar vueltas por la habitación. De abajo llegaba tenue el sonido del piano y el violín. Y así les hemos contado La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Hemos seguido la edición de Tusquets, con traducción de Fernando de Valenzuela. Hemos citado varios fragmentos del artículo de Cristina Gálvez en la página Clave de Libros. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora.
en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez, realización de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Suscríbete a Un Libro, Una Hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.